En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este tercer domingo de Pascua. La lectura del día de hoy se encuentra en la página 1528. 1528, en Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. 1528. Y dice así: Ese día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándolos que él está vivo. Ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en la gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado y en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Gracia, paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, estamos leyendo Lucas ahora. Si hemos ido cambiando de evangelista en estos últimos domingos. Es decir, hemos estado por el lado de Mateo, por el lado de Juan, ahora Lucas, que nos ubica en ese mismo día de la semana, así que estamos todavía en el domingo de resurrección, según el relato lucano, con algunas cosas interesantes aquí en el texto. Tal vez lo primero que uno puede tomar como la generalidad del texto es esto de que donde se habla sobre Jesús, Jesús se hace presente. Es decir, eso es algo casi muy pequeñito, muy sencillo, pero al mismo tiempo cuán importante, ¿no? En la conversación, porque van en el camino, dice nuestro texto, hablando de lo que ha ocurrido. Se están hablando de Jesús. Y Jesús se agrega a la conversación. Es decir, Lucas nos ha pintado este escenario bellísimo que va a terminar con posiblemente el único relato del partimiento del pan, al menos en la parte de Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Luego de la resurrección. Juan tiene ese otro en el capítulo 21, que es posiblemente esa comunidad que tal vez, porque no hay nada más que eso, más que esas como pequeñas pinceladas, una comunidad que posiblemente celebraba con pan y pescado, ¿no? Por eso en la escena al final, cuando están pescando junto al lago, el Jesús aparecido con el pescado en las brasas. Ahora, en este relato del Jesús no reconocido, Jesús reconocido, inclusive con un pequeño, apenas pincelazo de alguna tradición ahí que no parece haber hecho mucha mella, sí lo dice San Pablo, de que Jesús se había aparecido a Pedro, a Simón. Bueno, en realidad lo único que queda en los evangelios es esta pequeña mención, y ahí es donde uno puede hacer una lectura un poquito tal vez más aguda y decir, bueno, claro, era importante para esa comunidad primera donde Pedro tuvo importancia, tratar de decir que Jesús se le había parecido, pero en general los evangelistas a algo que hubiese sido importante no le dan lugar, no hay relato, al menos dentro de lo canónico y lo conocido. Hay una mención en San Pablo y esta pequeña mención aquí, pero algo que para esa comunidad primitiva hubiese sido de cierta importancia, hubiese tenido un relato dentro del texto de los evangelios, y no lo hay. Quienes tienen, digamos, el protagonismo alrededor del evento de la resurrección y el anuncio son las mujeres. Y este caminar de dos personas que van hacia Emaús, y está el nombre de uno y no de... Y acá, interesante cómo ha traducido el traductor bíblico cuando dice, a ver si lo encuentro, Jesús les dijo, ¿no? Cuando le cuentan un poco la situación, traduce así: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que han anunciado los profetas? Si hubiésemos tomado alguna de las viejas traducciones, la Reina Valera, el viejo King James o la traducción de Lutero, que hubiesen sido más literales, es interesante que en el texto griego no dice hombres. Dice, oh, tardíos de corazón y poco, dice, tiene una, es decir, esto de haber pues agregado la palabra hombres es una interpretación del traductor, ya que mucho de la lectura, del análisis del texto, presupondría que quienes iban caminando eran una pareja. Y bueno, en esta traducción más reciente, y también interesante que la nueva versión de traducción americana, la Standard, la New Standard, también agrega la palabra hombres. Es interesante cómo después los traductores también colocan un poco de su imaginación en todas estas cosas. Ahora,
simplemente con esas dos pequeñas notas de color del texto, el camino, ahí cerquita de Emaús, donde Jesús se hace presente, donde encontramos que en el conversar acerca en Jesús, Jesús es parte también de la conversación. También es un indicador para la comunidad de fe de todos los tiempos. Es decir, nadie tiene el poder adueñarse de Jesús. Conserva esta cuestión de una libertad de movimiento que no es propiedad de nadie. A veces, en el paso del tiempo, las iglesias, las personas cristianos, cristianas, nos hemos un poco arrogado el ser los secretarios privados de Dios y de tener todos los derechos de copyright de todo lo que es Jesucristo. Y eso después, bueno, en el mejor de los casos queda ahí, en el peor se le impone a los demás a los garrotazos, ¿no? Eso con solo mirar un poco la historia de la humanidad más antigua y no tanto, uno encuentra estas cosas donde inclusive el texto bíblico, en lugar de ser el mensaje de esperanza, el mensaje de paz, el mensaje del bienestar de toda la creación, se convierte en un arma para eliminar a todo el que pueda pensar un poco diferente, ¿no? Es decir, un texto que en realidad debería ser testimonio del amor de Dios pleno en Jesucristo, muchas veces termina siendo, es decir, un elemento más de las prédicas de odio, ¿sí? Contra quien fuere, no importa. Ahora, lo que nos trae este relato es justamente esa independencia vincular que Jesús mantiene. Es decir, no tienen quienes conversan, no tienen el derecho y la autoría. Son parte de la conversación que Jesús establece con, en este caso, estas dos personas. Lo mismo ocurre con la comunidad de fe y la iglesia. Sigue siendo iglesia en tanto en cuanto logra estar en esa conversación con Jesús. Desde el momento que digan, bueno, esto ya está definido de esta manera, uno pierde el Jesús vivo y se queda con alguna anotación en sus libros dogmáticos y nada más. Y ese es un riesgo muy grande porque justamente lo que caracteriza a la comunidad cristiana es que su relación con Dios se da a través de Jesucristo viviente. Y aquí hay diferencias con otras tradiciones. Es este vínculo con el Jesús viviente que en la conversación, finalmente, digamos eso, por ejemplo, bueno, todo el primer párrafo grande de nuestro relato termina en el partimiento del pan. Y después hay una segunda partecita que es el anuncio, ¿no? Pero toda esta primera parte, donde está esto de retomar las enseñanzas a la luz de lo ocurrido, es decir, donde se vuelve a conectar esta cosa que él para la iglesia del primer tiempo se ve que era un problema, el de poder mantener la conexión entre la Pascua de Resurrección y toda la vida de Jesús. Esta cosa que se desengancha tan fácil y terminamos en, a veces, una religión que pierde todo contacto con la vida real porque se conecta con la resurrección sin la cruz. Y entonces la fe se vuelve un espacio donde simplemente nos desconectamos del mundo y creemos conectarnos con Dios, pero finalmente nos conectamos con nuestras propias ilusiones y nuestra propia vanidad. Entonces, claro, estos textos nos vuelven a conectar con Jesús en toda su dimensión, en todo su recorrido, sus enseñanzas, sus acciones, su muerte, su resurrección, o sea, la unidad. Ahora, en esta conversación hay un elemento muy lindo que se produce, que es cuando el forastero, porque no han reconocido a Jesús aún en el texto, va a continuar camino. Y le dicen, no, se está haciendo tarde, quédate con nosotros.
esta cuestión de la solidaridad que ocurre en el encuentro, cuando la comunidad tiene un verdadero encuentro en la conversación con Jesús, esa comunidad se vuelve solidaria. El riesgo de continuar en la noche en la época era poder perder la vida en manos de ladrones, cosas de época, ¿no? Entonces, claro, cosas de época nomás. Y entonces, cosas que pasan, qué sé yo. Eh, claro, claro. Todos piensan lo mismo, ¿eh? Son para sostener la palabra. Ahí está, ahí está. Claro, ahora, lo que nos está trayendo este bellísimo relato del Evangelio de hoy es que en esa conversación del Jesús viviente que no han reconocido, sí produce en esa pequeña comunidad el gesto solidario. No, quédate porque se hace tarde. Uno puede decir, claro, bueno, no debería ser extraño porque parte de todo lo que son las tradiciones del desierto, esto está. Y para quienes tienen un poco de vieja tradición de campo atrás, también está, porque no se sabe si uno llega al pueblo, más si ha llovido, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Que a veces la vida de la ciudad diluyen mucho, sin duda. Y esta gente son muy rurales, ¿no? Vienen de Galilea probablemente, o sea, de zonas muy rurales. Pero la presencia, esta conversación, les ha renovado esta cuestión de la preocupación por lo que pueda pasarle al otro. Y por eso, aquel que está haciendo la demanda de seguir adelante, el texto no dice que lo iba a hacer, hace ademán de, o sea, la forma ahí del texto griego es así como juega con esa ambigüedad. Es decir, a propósito, el autor juega con la ambigüedad. No sabemos qué va a hacer. Hace gesto, pero nada más que eso. Ni hay más discusión o conversación. Esto culmina en cuando se parte el pan y toman nota de quién es y Jesús ya no está. O sea, el tomar nota del pan hace que también ese Jesús de la conversación toma otra dimensión que simplemente los pone en marcha de contar esto a los y las demás, por lo que nos muestra el texto. También nuestro evangelio de hoy está haciendo un énfasis que también es un llamado de atención para nosotros, nosotras hoy en día, donde tanto hemos ritualizado la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, el nombre que le querramos dar, donde lo hemos ritualizado a lo que lo hemos reducido a medidas así como muy acotadas, ¿no? Es un poquitito nomás y a veces perdemos esta conexión que la Santa Cena tiene que ver con la solidaridad. Tiene que ver con lo que la Iglesia en los primeros tiempos llamó diaconía, el amor puesto hacia afuera, y quedó muchas veces encerrado en el hacia adentro. Es algo que hace la congregación que con un poquitito de pan y una cuota muy acotada de vino o jugo, lo que fuere, celebra internamente y no está mal. El problema es cuando esto pierde el renovarnos constantemente en esa presencia de Jesús que tiene que ver con qué es lo que le pasa a los demás. Es decir, hemos a veces achicado y ritualizado tanto y mientras más pomposo lo hacemos, muchas veces más se despega de la vida de todos los días. Lo que para las primeras comunidades fue parte de la comida, o sea, la, entre comillas, Santa Cena era, bueno, según los relatos de los evangelios, es parte de una cena, posiblemente cena pascual o no, depende como uno quiera leer esas tradiciones. En el primer tiempo estaba dentro de la propia celebración de la comida y se utilizaba para la Santa Cena
aquello que las personas traían como ofrenda, que era en general, aparentemente, ha sido alimentos, de los cuales se comía y se guardaba también para las personas necesitadas. Justamente San Pablo va a señalar que comer indignamente del sacramento es comerse todo y no dejar nada para los demás. No lo que después muchas veces dicen, bueno, no, es tener la teología equivocada. No, la teología equivocada es cuando uno se olvida del prójimo. Esa es la teología equivocada. Es decir, y ahí está el problema cuando hemos ritualizado de tal manera que se desconecta con aquellas palabras de esta gente en nuestro texto de hoy. Quédate, se hace tarde y se termina el día. Es decir, cuando perdemos esto, también se nos diluye el sentido. Y no es que se pierda la presencia de Cristo, pero sí perdemos esa conexión de Cristo con la vida del mundo. Y de nuestro lugar también de que Dios nos hace parte de esa responsabilidad de transformación para el cuidado y bienestar de la creación toda, aquellos que están junto con, en medio de nosotros y de nosotras. El camino de Maús, luego de la cena, se convierte en un anuncio hacia la comunidad grande, que también ya está tomando, desde distintos aspectos, está tomando nota de esta presencia de Jesús, que claro, como estamos leyendo Lucas, esto se va a meter dentro del libro de los Hechos. Si estuviésemos leyendo a Mateo, Marcos, bueno, se va a ir cerrando por ahí, o Juan, que después lo va a cerrar en ese capítulo 21, el apéndice, junto al mar. Pero con estas distintas imágenes se va incorporando esta constante necesidad de que la resurrección no pierda sus raíces, que está en la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo vamos a encontrar a través de los recorridos de distintas maneras. Lutero se ponía bastante apasionado con estos temas en contra de la teología de la gloria, que decía, y a favor de la teología de la cruz, que es algo que sale de Lutero, ese concepto de teología. Para traducir bien hay que decir teología a partir de la cruz, desde. ¿No? A veces traducimos de, parece una cuestión de casi una cuestión de devoción piadosa, y no teología que nace arraigada en la vida de Dios que asume la humanidad en función de un mundo nuevo, al cual somos todos invitadas e invitados. Que así sea. Amén. Cristo vive, aleluya, muerte y tumba ya venció. Cristo vive, aleluya, las cadenas él rompió. Oh, cantad con alegría, el Señor resucitó. Cristo vive, aleluya, la victoria es de Jesús. Oh, cantadle, aleluya, nuestro Salvador y luz. Cristo vive, aleluya, por nosotros Él murió. Cristo vive, aleluya, por nosotros Él salió de la tumba y en la gloria vive y reina con amor, y por medio